queridos amiguitos y amiguitas de YouTube. En esta ocasión vamos a realizar la actividad 2 de nuestro cuadernillo de cuarto y quinto y de nuestro cuadernillo de sexto. Y vamos a comenzar con el cuadernillo de quinto. Y esta actividad se llama el tiempo y los verbos. Y aquí vamos a ver, vamos a ordenar formas verbales en tiempos pasado, presente y futuro. Aquí vamos a comenzar entonces con nuestra tarea número 1, que se llama pasado, presente y futuro. En esta tarea vas a sistematizar una clase de palabras que ya has usado mucho. El verbo. Lee estas oraciones atendiendo a cómo terminan los verbos subrayados. De recién nacida, yo no tenía dientes. Antes le temía a la oscuridad, ahora soy grande y no le temo. Estarás en otro grado el próximo año. Ayer comí un helado, mamá cocinará arroz. Estas son las oraciones y en cada una de estas oraciones las palabras que están subrayadas son los verbos. Aquí tenemos el verbo tenía, el verbo tener, temía, el verbo es temer, aquí temo, igual el verbo es temer, estarás, el verbo es estar, comí, el verbo es comer y cocinará, que el verbo es cocinar. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestra tarea número 1, dice continuación. Y entonces aquí dice, en este momento marca con una cruz el cuadro al que corresponda. Tenemos tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Entonces aquí tenemos los verbos y vamos a marcar con una cruz, como dice aquí, en donde se van a colocar estos verbos. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, yo tenía. Ese verbo, lo primero que yo, para saber en qué tiempo está, debo de verlo. Tenía. Cuando yo tenía 8 años, entonces significa que ya yo no tengo 8 años. Entonces, como eso era que yo lo tenía antes, entonces va en tiempo pasado. Temía. Eso es que yo le tenía miedo a algo. Y ahora no le tengo. Entonces eso también va en tiempo pasado. Y así mismo vamos a ir organizando estos verbos, poniéndole cruz a donde corresponde. Te daré un truquito. Si por ejemplo el verbo ya está aquí, no puede estar en ninguna de las otras dos. Si está aquí, no puede estar en estas. Y si está aquí, no puede estar en las anteriores. Así que ya tú sabes. Dice, lee esta importante información. Los verbos son palabras que indican acciones y estados. Por ejemplo, caminar indica una acción. Estar y permanecer indican un estado. Si yo estoy caminando, estoy accionando, me estoy moviendo. Si yo estoy o permanezco, es un estado. Estoy sin moverme, pero como quiera, estoy haciendo algo. Entonces dice, estos verbos tienen distintos modos para indicar si la acción sucede en realidad, si es una orden o si es una posibilidad. En esta actividad se usa el modo indicativo, que se refiere a acciones reales, estas que están atrás. Dice, las terminaciones de los verbos indican el tiempo en el que sucede la acción o estado. Y estos tiempos pueden ser pasado, presente o futuro. Esto lo vamos a copiar en nuestro cuaderno porque es información importante que no debemos olvidar. Pasamos entonces a nuestra tarea número 2, que dice, dos formas del pasado. En la siguiente oración, los dos verbos están en pasado. Caminaba tranquilamente y de pronto tropezó. A continuación escribe los verbos caminaba y tropezó en la fila que corresponda. Este verbo indica una acción que venía sucediendo desde antes. Y la segunda, este verbo indica una acción que sucedió de pronto en el momento determinado. En esta ocasión te voy a ayudar. Algo que yo venía haciendo desde antes. Caminaba tranquilamente. Estaba caminando, entonces
Eso es algo que yo estaba haciendo desde antes, caminaba. Entonces aquí yo voy a poner caminaba. Y luego un verbo que indica una acción que sucedió de pronto, en un momento determinado, o sea, fue algo rápido, tú no lo tenías planificado. Caminar tú lo tenías planificado, voy a caminar, voy a darle una vuelta a la manzana. Ahora, lo que yo no tenía planificado era, de pronto, tropezó. Entonces, aquí, en el verbo que sucedió de pronto, algo que sucedió que tú no lo tenías planificado, entonces vas a poner tropezó. Luego dice, esa es la tarea número 2. Ya terminamos. Ahora vamos a la tarea número 3 que dice, una historia con el tiempo. Relee el cuento en los volcanes. Este cuento es del primer cuadernillo. Por si no lo recuerdas, puedes buscarlo en internet, está grabado. Dice, se llama así mismo, En los volcanes. Dice, donde ya conociste, o también puedes buscar el cuadernillo número 1 y leerlo. Donde ya conociste los personajes Nachito y Mariquita. Elige uno de los dos personajes y crea una historia que cuente su ciclo de vida. Sigue esta guía. Escribe cómo era el personaje elegido cuando nació. Escribe cómo era cuando tenía tu edad. Escribe cómo imaginas al personaje en su juventud y en su vida adulta. Y esto lo vamos a hacer en una hoja borrador. Como ya sabemos, eso es una hoja en blanco. Y las demás actividades, como todavía no tenemos el cuadernillo, la vamos a hacer en nuestro cuaderno. Y esa es la actividad número 2 del cuadernillo de quinto y sexto. Ahora vamos a realizar la actividad 2, pero de nuestro cuadernillo de sexto. Perdón, la que acabamos de hacer es el cuadernillo de cuarto y quinto. Ahora vamos a hacer el de sexto. Aquí también se llama los verbos y el tiempo. Y aquí entonces tenemos nuestra tarea número 1 que se llama tiempos verbales en la biografía. En grados anteriores leíste biografías sobre próceres de la República Dominicana. La biografía cuenta la vida de una persona. Por eso, los verbos son muy importantes para indicar el paso del tiempo y el orden de los hechos. ¿Qué ciclo relata una biografía? ¿Por qué son importantes los verbos en una biografía? Contesta en el siguiente recuadro. Entonces, aquí vamos a responder las dos preguntas anteriores. Una biografía relata, y entonces vamos a poner aquí nuestra respuesta. Los verbos son importantes porque, y aquí vamos a poner nuestra respuesta. Esto lo vamos a hacer en el cuaderno. Recuerda que todavía no tenemos el cuadernillo y por esta razón tenemos que hacer todas las actividades en el cuaderno. Esto no quiere decir que cuando llegue el cuaderno lo vamos a hacer de nuevo. Ya con una sola vez que lo hayas realizado es suficiente. Lee el siguiente párrafo que pertenece a la biografía del científico Louis Pasteur. Louis Pasteur fue un importante científico que nació en Francia en 1822. Entre muchos logros, desarrolló la vacuna contra la rabia y un proceso de conservación de los alimentos que en su nombre llamamos hasta hoy pasteurización. Al mismo tiempo que realizaba sus investigaciones, enseñaba como profesor y pensaba que la ciencia y la paz debían triunfar sobre la ignorancia. A Pasteur se le conoce como el padre de la microbiología. Esta disciplina se dedica a estudiar los organismos microscópicos que causan enfermedades en los seres humanos. En su ejemplo siempre será importante para los científicos de todos los tiempos. Ahora, escribe en el recuadro los verbos que están subrayados en el texto según el tiempo que corresponde. Aquí tenemos verbos que están en pasado, que están en presente y que están en futuro. Entonces, de todos los verbos que están subrayados, vamos a escribirlo en el cuadro que corresponde. Por ejemplo, fue es un verbo que está en pasado. Entonces, en el cuadro lo voy a escribir en el verbo en pasado. Ahora, aquí tenemos otros verbos. Y debemos tener los verbos que van en presente y los verbos que van en futuro. Por ejemplo, será es un verbo que está en futuro. Entonces, será lo tengo que poner aquí.
A Pasteur se le conoce, eso lo estamos diciendo en el presente, en este tiempo se le conoce como el padre de la microbiología, entonces eso está en presente, conoce. Asimismo, vamos a ir poniendo, vamos a separarlo con una raya, vamos a poner cuáles son los verbos del cuadro que están en cualquiera de estos tiempos. Y vamos a pasar entonces a la segunda parte de nuestra actividad. Tenemos la tarea número 2. Dice, dos formas del verbo pasado, que también lo vimos en el cuadernillo anterior. Dice, lee de nuevo la biografía de la tarea anterior. Observa atentamente los verbos que escribiste en el casillero del pasado. Completa el cuadro siguiente. Verbos en pasado que indican acciones que sucedieron una sola vez y no volvieron a suceder más. Pertenece al modo indicativo, se le llama pasado simple, o sea, un pasado simple es un pasado que ya terminó. Ahí podemos, por ejemplo, poner nació. ¿Cuántas veces se nace en la vida? Una sola vez. Una persona nace una sola vez y muere una sola vez. Entonces, nació es un verbo que sucede una sola vez. Entonces, en este recuadro vamos a poner verbos en pasado que indican acciones repetidas o duraderas, o sea, que siguen pasando constantemente. Estas pertenecen al modo indicativo, igual que arriba, pero se llaman pasado imperfecto. No es perfecto, ¿por qué? Porque no termina ahí, sino que continúa. Y si leemos el texto, podemos buscar, déjame ver que ahora mismo no recuerdo, realizaba o enseñaba, llamamos o desarrolló. Ahí hay varios verbos que acabo de decirte que puedes ponerlo en el pasado, pero que son imperfectos, que sucedieron varias veces, no sucedió una sola vez, sino que sucedieron en repetidas o duraderas acciones. Entonces dice aquí, los verbos en pasado también se conocen como verbos en pretérito, que vienen de una palabra latín que significa pasar de largo. Esto todo, recuerden que lo vamos a hacer en nuestro cuaderno. Entonces tenemos ya para finalizar nuestra tarea número 3, en donde vamos a responder. Dice, completa las líneas de punto. Vamos a hacerlo así mismo, pero en el cuaderno. Dice, el verbo nació indica una acción. Entonces vamos a poner aquí que sucedió una vez y se llama pasado simple. El modo, aquí lo dice, indicativo, el modo indicativo. Aquí tenemos el verbo pensaba, indica una acción, entonces aquí vamos a poner repetida, se llama imperfecto del modo indicativo. Y eso es todo sobre la actividad número 2 de nuestro cuadernillo de sexto. Entonces, mi querido amiguito, cualquier duda o pregunta, como siempre te digo, puedes dejarla en los comentarios y más tarde estaré respondiendo. También comparte con tus amiguitos, dale like a este video y si no te has suscrito todavía, aún puedes hacerlo. Puedes suscribirte en este mismo momento. Hasta la próxima.